años, Tommy ha perdido, de hecho, todo menos su vida. Y esperamos que por medio del ADN su vida sea salvada. ¿Es injusto el veredicto de Tommy? ¿Es Charlie Mace una víctima inocente o un cómplice de la conspiración? Solo la nueva investigación de la evidencia física podrá decírnoslo. Ojalá yo pudiera decirles respuestas claras. Hace lo mejor que puede. Lo Respuestas intenta. claras que les den paz. La evidencia forense no miente. Sí. Es lo que es. Esperemos a ver cuáles son los hechos del caso y dejemos que la evidencia cuente la historia. Sí. Sé que esto aún no ha terminado. También sé que muy pronto lo hará. Mientras esté en esta tierra, voy a limpiar el nombre de mi padre. Gracias. 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 Seguí los pasos de mi predecesor. Puse a prueba teorías clave y vi la evidencia en sí, todo en busca de la verdad. Es imposible saber lo que ocurrió exactamente en la tienda de Ziegler. Mi investigación apunta a una sexta persona en la escena del crimen, cuya identificación podría liberar a Tommy Ziegler y también revelar al verdadero asesino de Charlie Mace. Después de casi medio siglo de controversias, opiniones y secretos, es hora de que la evidencia hable. Estaba temblando, gritando y llorando. Estaba preocupado porque no sabía qué hacer. Una pareja devota. Una familia amorosa con un matrimonio muy sólido y feliz. En el vecindario perfecto. Es justo lo que piensas de un pequeño pueblo, un lugar para familias y amigos. Hasta que una misteriosa desaparición pone todo de pies a cabeza. ¿Tiene enemigos? No, no lo creo. Seguía pensando, no es real, no puede ser cierto. Las dobles vidas quedan expuestas. ¿Por qué grabas la casa de tu vecino? Fue un total y absoluto caos. La policía debe decidir qué es hecho y qué es ficción. Su relación estaba basada en mentiras. Esta es una historia de amor, lujuria y codicia. Contada por primera vez. Esta es una de las personas más manipuladoras y malvadas que he conocido. Y fue brutalmente honesta. Si sus labios se mueven, ella no está diciendo la verdad. No sabíamos qué creer. Randy era el mejor hermano que cualquier chica podría pedir. Iba por el mundo sin preocuparme de nada porque sabía que si tenía un problema, mi hermano mayor estaría allí para defenderme y pelear por mí. Recuerdo que Randy entró en el ejército después de la secundaria. En el ejército le exigían siempre estar arreglado, así que cuando salió, dejó que su cabello creciera y eso le encantaba. Tenía algunos tatuajes. Eran muy hermosos y a él le gustaban mucho. Randy amaba a toda su familia. Amaba a nuestros hijos y nos cuidaba. Era maquinista. Le pagaban mucho dinero y era muy generoso con él. Si necesitabas algo, él era el primero en decir, yo te ayudo. En serio, toma, aquí tienes. A medida que crecíamos,
Todos comenzamos a tener relaciones de parejas y él era el único que no se había casado, porque era un poco introvertido. No salía ni hacía muchas cosas. La verdad es que Randy era bastante perezoso. No tengo muchos recuerdos en el que Randy estuviera rodeado de un grupo de mujeres. Solo quería estar cerca de su familia. Por lo que pude ver, Randy era diferente con cada persona, especialmente con su familia. Randy los amaba, pero él era como, aquí está su familia, y luego tenía otra vida aparte de ellos. Salud, amigo. Salud. Era la década de los 80. Tenía 23 años y él era 1 o 2 años mayor que yo. Siempre era una gran fiesta para Randy y para mí. Todas las noches después del trabajo teníamos una rutina. Me arreglaba, nos poníamos botas rockeras, nuestro atuendo rockero, nos peinábamos y luego íbamos a un bar. Ahora que lo pienso era una tontería, pero a las mujeres les gustaba. Y un día nuestra relación de amigos simplemente se esfumó. No volvimos a tener comunicación entre nosotros. No volvimos a salir. Era como si avanzara en su vida hacia un próximo capítulo y yo no iba a estar más en su vida. Tenía el cabello largo y hermoso, pero se lo terminó cortando. Era como si fuera un cambio simbólico. Creo que él quería una familia y creo que tal vez yo estaba interfiriendo en eso. Quería casarse y quería tener muchos hijos y sé que ese era su mayor deseo. En el año 2000 vivía con mi esposo Aaron y con mis 3 hijas. Si no me equivoco, habían unos 8 buzones a mitad de camino por la calle y yo iba a buscar el correo todos los días, más o menos a la misma hora. Era una costumbre. Y recuerdo que un día vi a una mujer que iba por la calle. Recuerdo que tenía el cabello largo. Era bonito. Conversamos, nos conocimos y nos llevamos bien. Así que le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Angela Phillips. Ella me dijo que era enfermera y que se acababa de mudar al vecindario, a una casa cerca de la mía. Cuando me dijo que era madre soltera de 4 hijos, realmente eso me impresionó mucho. Porque yo también soy madre y la mayor parte del tiempo crié a mis hijos en casa y sabía lo duro y difícil que es. Sabía que ella era alguien en quien Randy estaría muy interesado. No sé cuál fue la conversación, pero ella fue a almorzar a mi casa y estaba Randy también. Lo vimos sonriendo y también hablando con ella y todo sucedió muy rápido. En esa semana, Randy estuvo en casa de Angela todo el tiempo. En lugar de ir a mi casa, él prefería ir a casa de Angela. Cuando ella lo veía acercarse, saltaba en su camioneta y lo besaba y yo los miraba diciendo, mierda. Por favor, ya saben, soy su hermana, no quiero ver eso. Pero bueno, la verdad me alejaba y pensaba, está bien, él es feliz. Me sentí relacionado con la forma en la que se enamoró rápidamente de Angela, porque me enamoré de su hermana de la misma manera. Angela era hermosa, ella era muy atractiva. Y yo la miraba pensando, ¿te gusta Randy? Tienes suerte. Randy es un hombre con suerte. Sí. Recuerdo que Randy y Angela llevaban saliendo unas semanas y él me dijo, estoy pensando en pedirle a Angela que se case conmigo. Lo miré a los ojos y pude ver que quería mi aprobación. Y le pregunté, Randy, ¿tú la amas? Entonces él me sonrió y me dijo, sí. Y luego yo le dije, no podemos elegir de quién nos enamoramos. Te casarás con una familia ya hecha. Deberás lidiar con una familia conformada. Entonces Randy se hizo cargo de todos esos niños. Eso era lo más correcto de hacer. Un día recibí la invitación para ir a su boda. Estaba realmente impactado. Pensé,
bueno, tal vez él quiere hablar de los viejos tiempos y todo eso, no lo sé. Porque yo soy un hombre nostálgico. Y así era Randy también. Al ir a su boda estaba esperando un increíble reencuentro y que, con suerte, reaviváramos nuestra amistad. Pero cuando llegué, ni siquiera me reconoció y no supe cómo tomarme eso. Fue como si fuera un completo desconocido. Pensé, quizás solo quería un regalo o algo así. Recuerdo el día de su boda como si fuera ayer. Yo era su padrino. Randy llevaba un smoking, Angela llevaba un vestido de novia blanco. Se veía hermosa. Él estaba muy contento. Solo miren las fotos. Él estaba deslumbrado. Randy y Angela descubrieron que estaban esperando una hija justo después de casarse. Cuando nació su hija, creo que Angela estaba muy feliz. Ella trataba de construir una nueva vida junto a un nuevo hombre. La familia era muy importante para ella. Creo que amaban a todos esos niños de la misma manera, pero cuando tuvieron a esa pequeña bebé, vaya, ella era especial. Porque era algo que él y Angela habían creado juntos. Con mi familia nos mudamos al vecindario en noviembre del año 2000. Cuando conocí a Randy y Angela, todos nos llevábamos muy bien, almorzábamos juntos, nos sentábamos alrededor de una fogata y tomábamos cerveza y simplemente socializábamos. Angela era una madre que no trabajaba, su vida estaba centrada en su familia. Era como la imagen de una esposa perfecta. La cena estaba lista cuando Randy llegaba a casa. La casa estaba limpia, los niños eran bien cuidados. Era algo así como la imagen de la familia perfecta. Éramos cercanos, compartíamos en cumpleaños, compartíamos en los días festivos y graduaciones. Nos cuidábamos los unos a los otros. Creo que es por eso que me sorprendió mucho lo que pasó. Fue un total y absoluto caos. Prometieron amarse y respetarse, pero todo era un engaño. Solo se basó en mentiras, desde el principio. Algunas personas mienten muy bien y otras muy mal. Si no quieren que sepas los secretos más profundos y oscuros, no te los dirán. A esas alturas comenzamos a pensar, bueno, hay algo diferente en este caso. Probablemente voy a ir a la cárcel. Angela Ferguson entró a la oficina del sheriff de South Hill. Quería presentar un reporte de que su esposo, Randall Ferguson, había desaparecido. Randall y Angela estuvieron casados 5 años. Juntos tuvieron una hija y Angela tenía a otros 4 hijos antes de casarse con él. Dijo que la última vez que vio a Randall fue la tarde del 22. ¿Cómo se llama su esposo? Randall Ferguson, pero lo llamamos Randy. ¿Tiene algún tatuaje o algo así? Él tiene tatuajes en sus brazos. Un dragón en uno y en el otro un águila. ¿En algún otro lugar de su cuerpo? No, eso es todo. Muy bien, y dígame, ¿qué día desapareció? El miércoles. Entendido. Cuénteme más de ese día. Se fue a trabajar el miércoles. ¿A qué hora salió del trabajo? A la 1:30. Muy bien, ¿y qué hicieron ustedes cuando salió del trabajo? Fuimos al centro comercial y compramos comida. Luego de eso, la llevamos a casa. Perfecto. ¿A qué hora aproximadamente fue eso? A las 3:30, 4. ¿Y qué pasó? Randy, nuestra hija menor, Cloud, Barl y yo cenamos. ¿Y cómo se comportó durante ese tiempo? ¡No puedes hablarle así! ¡Es solo una niña! Nuestra hija se estaba comportando mal. Le golpeó la cara con un juguete o algo así y se enojó y le dijo, siéntate, mierda. Y yo le grité, vete a la mierda. Y me dijo que se iba a ir. Y le respondí, está bien, adelante, hazlo. Y entonces se fue. ¿Y a qué hora fue eso? A las 5:30, creo. ¿Eso había pasado antes? Sí, se había ido antes. Muy bien. Se había enojado antes, pero nunca había desaparecido así. ¿Y sabe si tiene enemigos? No. Muy bien. ¿Ha tenido relaciones extramaritales? No.
En este caso en particular era muy posible que solo necesitara espacio. Y dígame, ¿sabe dónde pudo ir? Sí, pensé que iría a la casa de Lisa. Y Lisa es... Su hermana. Hermana. Muy bien. ¿Ha hablado con ella? Angela me llamó y me dijo que ellos habían tenido una pelea y que él se había ido y no había vuelto a casa. Yo realmente no entendí porque habían tenido peleas antes y él siempre iba a mi casa. Así que inmediatamente lo llamé a su teléfono, pero no sonó. Era como si estuviera apagado. Y sé que nunca dejaba que su teléfono se apagara. Entonces llamé a mi esposo y le dije, escúchame, algo no anda bien. Lisa se escuchaba histérica por teléfono. Randy y Lisa hablaban frecuentemente. Era parte de sus rutinas. Tenían que hablar por teléfono todos los días. Ella me dijo, él siempre me contesta al teléfono, Aaron. No tiene ningún sentido. Entonces le dije, no es nada raro. Tal vez solo su teléfono se apagó y no te preocupes. Así que traté de que ella entrara en razón y traté de calmarla. Todo cambió para mí cuando pasaron horas sin que supiéramos de él, sin que regresara las llamadas. Ella me dijo que le preocupaba que algo malo le hubiera pasado. Recuerdo que sentí un malestar en el estómago. Mi esposa siempre se da cuenta de cosas de las que yo no sé si es solo porque yo soy un hombre y ella es mujer o si tiene un sexto sentido. Después del segundo llamado también me preocupé. Como oficial siempre intentas estar preparado para lo que sea que pase. Era el 24 de marzo del 2006 y era hora punta en la mañana, así que había mucho tráfico en la carretera. Y alguien llamó a emergencias para informar sobre un vehículo abandonado que estaba fuera de la carretera en el área de Gig Harbor, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Puyallup. Cuando llegué a la escena, el vehículo estaba en el dique que había chocado con un árbol. Me di cuenta de que las llaves del vehículo todavía estaban puestas, así que las saqué. Usé la llave para abrir el maletero. Lo que encontré ahí es lo que menos esperas. Había un hombre blanco. Era obvio que estaba muerto. Cuando estaba en la casa de mi hermana, recibí una llamada de la policía. Creían haber encontrado el auto de Randy. Dijeron que había un cuerpo en el maletero. Estaba asustada, muy conmocionada. Creo que permanecí lo más tranquila posible y le dije al detective, mi hermano tiene tatuajes en los antebrazos. Usa jeans. Siempre usa una camiseta de color liso y es un hombre grande. ¿Podría decirme si el cuerpo está vestido de esa forma? Y me dijo, todo lo que me describe coincide. Toda mi vida cambió desde ese momento. Todas nuestras vidas cambiaron. Esta es una de esas investigaciones que son un poco más complicadas. Randy y yo teníamos la misma edad. Ambos casados. Teníamos hijos. Sin ningún problema. Así que quería hacer lo correcto para Randy y su familia. Salí y hablé con su esposa Angela y le dije que creíamos que era Randy quien estaba en el maletero del vehículo. Dar malas noticias a la gente siempre es difícil, pero lo intentas y lo haces tan directo como puedes. Nuestro objetivo era tratar de descubrir si había alguien por ahí que quisiera hacerle daño a Randall. Y mientras hablábamos con Angela, ella estaba muy alterada, estaba llorando. En la sala de estar había un hombre joven, algo desconectado de todo lo que pasaba a su alrededor. Le preguntamos quién era, y él nos dijo que era su hijo Burl, y preguntó, ¿eso es todo lo que necesitan? Y luego simplemente se puso los auriculares, y eso fue un poco extraño. Es decir, este era su padrastro que acabábamos de descubrir que había sido asesinado.
Queríamos más información de él porque estuvo allí el día en que Randall desapareció, así que le preguntamos, oye, ¿podemos hablar contigo afuera? ¿Te agrada tu padrastro? Sí, él es el que me ha cuidado todo este tiempo, así que, claro. Entonces, ¿te llevas bien con él? Mejor que con mi mamá. Me compra zapatos, me compra ropa, me compra todo lo que necesito. Muy bien. ¿Sabes qué motivaría a alguien para lastimar a Randall? No, él era un buen hombre. Esperábamos que estuviera alterado, como su mamá, pero no demostraba emoción alguna. Pero todos responden de distintas formas y pensamos que quizás él estaba siendo honesto. Le dijimos a Angela que necesitaríamos hablar con ella nuevamente y ella nos dijo que cualquier cosa que necesitáramos estaría ahí para nosotros. Para dar seguimiento quisimos hablar con los otros miembros de la familia solo para verificar la información. Los detectives comenzaron a hacer preguntas de sondeo. Si tenía enemigos o si consumía algún tipo de drogas. La respuesta siempre fue no. Fue a trabajar, volvió a casa, vino a cenar el domingo a mi casa y pasó tiempo con su familia. Bueno, ¿qué enemigos podría tener? Pensamos que eso era ridículo. ¿Alguien tenía más información de la que estaban entregando? Absolutamente. Los rumores del vecindario nos dieron información que no conocíamos. Los vecinos declararon que se encargó de crear videos y amenazaba con mostrarlos. Estaba muy paranoico. No quería que nadie se enterara. Esta mañana encontraron el cuerpo sin vida. Hay un lugar especial en el infierno para los que hacen eso. Alguien que lo conocía lo quería muerto. No es justo que alguien pueda ser tan egoísta como para quitarle un padre a sus hijos. Él amaba a esos niños. Amaba a su esposa. Cada respiro que daba, cada día que se levantaba y trabajaba era solo por ella y por su familia. Me sentí horrible por Angela. Estaba feliz de que estuviera a salvo, pero estaba triste porque la amábamos y sabía que sería muy difícil para ella. Y no saber qué pasó era la parte más difícil de todo esto. ¿Por qué alguien haría algo así? Quería saber cuál era la verdad de lo que había pasado. Creía que Randall había muerto por una herida de bala en la cabeza. Después de la autopsia descubrimos que en realidad habían 2 heridas de bala en la cabeza. Lo que más me impresionó fue que el área del tronco estaba muy limpia, tenía muy poca sangre. Eso hizo que me preguntara dónde estaba toda la sangre. Normalmente las heridas en la cabeza sangran mucho. Era evidente que lo habían matado en otro lugar y lo pusieron en el maletero de su vehículo. Debía haber sangre en alguna parte, pero debíamos averiguar dónde. Una de las otras cosas que noté fue que el asiento del conductor lo empujaron hacia adelante. Randall era un tipo bastante grande, lo que indicaba que una persona de menor estatura condujo. Randy fue descrito como una persona muy estructurada. Se despertaba e iba a trabajar todos los días a la misma hora. En él no era común simplemente irse. Entonces quise hablar con la hermana de Randy, Lisa Moore, que era la más cercana a él, para obtener una imagen más completa. Yo sabía lo que había estado sucediendo a través de los años en la relación de Randy y Angela, así que compartí todo eso con los detectives. Angela mintió sobre cosas que no importaban. Descubrí que no se graduó donde dijo que se había graduado. Ella no trabajó donde dijo que había trabajado. Y creo que para Randy eran como pequeñas mentiras piadosas. No eran grandes mentiras, así que estaba bien. Pero sucedió algo que me hizo entender que ella era mucho más que una simple mentirosa. Ellos estaban saliendo cuando recibí una carta por correo, sin remitente, en la que me advertían que estaban investigando los crímenes de Angela Ferguson y que ella se aprovechaba de hombres que tenían dinero y luego los dejaba en una devastación financiera. Decía, si yo fuera tú, correría tan rápido como pudiera en la dirección opuesta para alejarme de Angela. Fue una carta que me impresionó mucho. Pensé que era una gran advertencia para la familia.
Randy recibió la misma carta. Era una copia exacta de la que teníamos nosotros. Pensó que era un exnovio celoso que intentaba sabotear su boda, y yo pensé lo mismo. Sentí que la carta era solo una artimaña para tratar de arruinar su relación. Así que no hicimos nada al respecto. A Randy no le importaban sus problemas económicos. Tomamos en consideración lo que Lisa nos dijo. Si bien eso elevó un poco el nivel de sospecha, no podíamos confirmarlo en ese momento. Todavía teníamos que investigar más y nos quedaba más por hacer. Por lo menos, cuestionamos la credibilidad de Angela. Lo siguiente fue conversar con vecinos que siempre saben quién pertenece o quién no pertenece al lugar y pueden detectar cosas fuera de lo común o fuera de la norma. Mi familia y yo vivimos frente a los Ferguson durante unos 5 años. Vi cuando el detective le notificó a Angela que Randy había sido asesinado y los vecinos estaban afuera conversando sobre cómo todos estábamos totalmente consternados de que algo así sucediera en el vecindario. Toda la gente se sentía insegura. Y lo siguiente que supe fue lo único que nunca esperé escuchar. Angela estaba engañando a Randy. Y en ese momento otro vecino bajó y dijo, «Oh, sí, tengo un video de eso». Ni siquiera se me pasó por la mente lo absurdo que sonaba. Estaba ahí pensando, vaya, algo como todo esto se está volviendo una locura. No tenía idea de lo que estaba pasando. El asesinato, el engaño, la grabación del video. Estaba tan conmocionado por todo eso que ni siquiera pensé en preguntar sobre el novio de Angela. De hecho, ni siquiera sé si alguien me dijo su nombre, no lo recuerdo. Se llamaba León. Un vecino nos mostró el video con su videocámara. Y fue entonces cuando vimos por primera vez al hombre del que estaba hablando que había estado visitando a Angela en su casa. Es decir, si Angela tenía un novio, entonces ese era el motivo más común que existía para un asesinato. Una esposa y su nuevo novio, ellos luego quieren al marido fuera del camino. Así que definitivamente podía ser una pieza importante de este rompecabezas. Son las 20:55. La fecha es el 27 de marzo del 2006. Está presente el detective Benson. ¿Hace cuánto tienes una relación con Angela? Hace un par de meses. 1 mes y medio, 2 meses, no hace mucho. ¿Y sabías que Angela estaba casada con Randy? Sabía que estaban casados, pero ella me dijo que iban a divorciarse y que él estaba firmando los documentos de la casa y los derechos de su hija. Muy bien. ¿Y cuál creías que iba a ser el arreglo de vivienda cuando estuvieras allí con Randy? Creía que... me dijo que tenía un apartamento. Cuando te mudaste, ¿pudiste meter todo lo que tenías en una sola carga en tu automóvil? No, fueron como 2 o 3 cargas. 2 o 3 cargas. Entonces tardaste un par de horas en mudarte. Sí, 2 horas, 2 horas y media, algo así. Bien. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué te tomaste el día libre en el trabajo para mudarte, cuando no tardaste mucho tiempo en hacerlo? En ese momento no sabía cuánto tardaría en mudarme. Y quería pasar tiempo con Angela. Creo que esa fue la razón principal. Me tomé el día libre y le dije, no tengo muchas cosas, pero solo quiero tomarme el día libre. Porque realmente no la había visto mucho. Bueno, cuando te mudaste a casa de Angela, ¿colgaste la ropa en el closet? Colgué unas 3 camisas. ¿Y estaba vacío ese closet? Sí. Angela nos había dejado registrar la casa después de haber presentado el informe de personas desaparecidas, por lo que sabíamos que la ropa de Randall estaba en el closet. Hay buenos mentirosos por ahí y podría haber estado mintiéndonos en la cara, pero dijo que estaba enamorado de Angela. Así que pensé qué podría haber hecho ella para guiar a alguien a hacer lo que quisiera. Estaba preocupada de que alguien me viera. Y en verdad no pregunté, simplemente seguí adelante y lo hice. Un par de días después de que descubrieron el cuerpo de Randy Ferguson,
Todavía estábamos tratando de descubrir quién había estado involucrado en lo que le pasó a Randy. No descartamos a su esposa, Angela. No descartamos a su familia tampoco. Encontramos a León, la persona con la que Angela estaba teniendo una aventura, y no descartamos a nadie. León nos dijo que un par de días después de haberse mudado, cuando supuestamente Randy se había ido, Angela rompió con él. Ella le había dado esta noticia en una nota en la que le pedía que empacara sus cosas y se fuera de la casa. Traté de llamarla, pero ella no respondió. Cuando fui a trabajar hoy, la gente me dijo, ¿supiste lo que pasó? Y les dije, ¿de qué están hablando? Y me respondieron, bueno, encontraron muerto al esposo de Angela. Y les dije, no sabía nada al respecto. No sabía que estaba muerto ni nada. No tenía idea hasta que vine al trabajo hoy. El hecho de que él supiera que Randy estaba muerto y que estaba dispuesto a cooperar con nosotros nos hizo confiar en él. Salí del interrogatorio con León sintiendo que había sido honesto con nosotros. Pero no me podía basar en lo que sentía, por lo que además de dar seguimiento a las coartadas, confiscamos y registramos su automóvil. Fue una locura que se mudara a la casa cuando Angela había denunciado la desaparición de Randy. Pero eso puso más en juego a Angela con respecto a haber estado involucrada. Teníamos una larga lista de sospechosos. En este punto, aún no sabíamos quién era responsable, aún nos quedaba tarea por hacer. Lo que pasó después no fue en absoluto lo que esperábamos. De vuelta en nuestras oficinas, me dijeron que el padre de los otros 4 hijos de Angela estaba allí para vernos. Nos dijo que su hijo adulto Cloud había hecho un comentario. A los soplones siempre les va mal. Randy se casó con una mujer que tenía muchos hijos. Queríamos hablar con todos ellos, especialmente con Cloud, porque sabíamos que él había estado allí la noche en que Randy desapareció. Pero no creo que él haya surgido hasta el punto de ser sospechoso. No teníamos ninguna información para demostrar lo contrario. Lo llevamos a una sala de interrogatorio y obviamente no estaba contento de estar ahí. Y fue eso lo que nos confirmó que Cloud había estado involucrado o sabía lo que le había pasado a Randy. Bien, Cloud, ¿puedes decirme dónde vives en este momento? Vivo en casa de mi papá. ¿Y ahora que has estado viviendo con tu papá, todavía vas y te quedas con tu mamá de vez en cuando? Sí. ¿Pasó algo inusual durante la semana? No, nada. Todo muy normal. Así que todo normal. Muy bien. Quiero repasar lo que sucedió en el centro comercial donde te reuniste con Randall. Nos reunimos en el estacionamiento. ¿Y entonces qué pasó? La verdad, no me acuerdo. Normalmente, alguien que no ha tenido nada que ver con cierta situación te dice, te diré lo que quieras saber, pero esa no fue su reacción en absoluto. No quería responder nuestras preguntas y no cooperaba con nosotros. Bien, entonces, ¿qué pasó el resto de la noche después de que Randy se fue? Me fui a dormir. ¿Y qué escuchaste que pasó después de que te acostaste? Nada. De acuerdo, Cloud. ¿Hay algo más que desees agregar a esta declaración antes de que terminemos? No. No quería hablar con nosotros, y no había ninguna razón o forma para obligarlo a hacerlo en ese momento. Así que simplemente le permitimos que se fuera. Creo que estaba protegiéndose a sí mismo o protegiendo a otra persona, tal vez a su propia madre o su novio, o quizás la información que aún no teníamos podía llevarnos a otra persona. Unos días después de que mi hermano, Randy, fuera encontrado muerto, llamé a Angela y le pregunté si podíamos pasar tiempo con su hija. Ella estuvo de acuerdo. Notamos de inmediato que estaba actuando muy extraña. Cuando llegué a su casa, escuché el grito de la niña que fue desgarrador. Era un llanto que nunca había escuchado antes. Ella corrió a mis brazos y me dijo que una persona mala, un hombre malo, había matado a su papá con una pistola. Solo recuerdo que pensé, pobre niña, y lamenté lo que pudo haber sentido ella, lo que escuchó, lo que vio. Mi especialidad siempre han sido los niños en situaciones horribles. Y afortunadamente, siempre he hecho lo correcto por los niños y les he dado toda la justicia que he podido.
Con la declaración de la niña sobre un hombre malo con un arma, confirmó que Randy Ferguson había sido asesinado en su casa. Eso redujo la lista de sospechosos. Obviamente era alguien que había estado en el hogar, o alguien que conocía la casa, probablemente alguien muy cercano a él. Creíamos que esa persona era un hombre. Esto fue un interrogatorio importante que nos dio suficiente evidencia para obtener una orden de registro de la casa de Angela Ferguson. Creíamos que la niña podía estar en peligro si volvía con la familia que podía estar involucrada. Por eso la pusimos bajo custodia protectora. El 28 de marzo entregamos la orden. La casa había sido revisada antes por detectives, por lo que sabíamos que no había salpicaduras de sangre obvias por todas las paredes o un gran desastre en alguna parte. Siendo ese el caso, pensé que alguien probablemente había ido a algunos extremos para limpiar esa casa. Si fue allí donde asesinaron a Randy, pensé que quizás tendríamos que buscar exhaustivamente algún rastro de sangre, y quise que todos se dedicaran a eso. Llevé a algunos científicos de la patrulla del estado de Washington, que son expertos en encontrar y detectar sangre. Cuando comenzamos con nuestra orden de allanamiento, recibí una llamada de que el hijo de Angela, Cloud, quería hablar con nosotros. Este fue un gran acontecimiento para nosotros. Pensé todo estará bien, solo no digas nada. Él tenía miedo de lo que podría pasar si la verdad se revelara. Creíamos que Angela Ferguson era una estafadora, pero nos hizo pensar de qué más era capaz. Y me dijo, cierra la boca. Lo siento tanto. Estábamos armando las piezas cuando su hija de 4 años dijo que había escuchado a un hombre malo con un arma dispararle a Randy en su casa. Eso nos llevó a centrarnos en las personas que sabíamos que habían estado en la casa, que eran hombres. León, el novio de Angela, y su hijo, Cloud. Cuando hablamos con Cloud anteriormente en la investigación, no quiso hablar con nosotros. Hizo una declaración de que a los soplones les va mal. Sentíamos que él sabía algo. Cuando estábamos en la casa de Ferguson buscando sangre, me sorprendió descubrir que Cloud ahora estaba dispuesto a cooperar. No tuvo alguna duda en hablarnos y responder las preguntas. Llevamos a Cloud a la sala de interrogatorios y esta vez fue diferente. Cloud estaba más tranquilo. Tenía una sensación de alivio. Creo que su padre tuvo mucho que ver con eso, que él le dijo lo correcto por hacer y lo que estaba mal. Simplemente no podía soportarlo. Ahora estaba listo para decir la verdad. Le pedimos que reviviera ese día, y en cada historia hay mucha verdad. Así que, correcto, Randy fue a trabajar ese día. Sí salieron y compraron comida rápida ese día y regresaron a casa. Pero después de eso, la historia de Claudio tomó un camino que no esperábamos. Mi mamá entró, estaba temblando, gritando y llorando. Ella estaba simplemente angustiada y me dijo, Cloud, el arma se disparó. Y una vez que te despiertas, ¿qué haces? Salí y estaba realmente alterado. Y Randy estaba en una silla de computadora, como si estuviera durmiendo. ¿Notaste algo de sangre? Sí, le salía por la nariz, también por los oídos. No lo sé. ¿Tu mamá te dijo que le disparó accidentalmente? Sí. Sin embargo, nunca escuchaste un disparo, ¿cierto? No, estaba durmiendo. ¿Y qué te dijo ella que te pasaría si nos contabas? Ella seguía diciendo que probablemente iría a la cárcel o algo así. Bueno, ¿y qué pasó después? Mamá le puso una toalla en la cabeza y lo llevamos abajo. ¿Estaba en la silla todavía en ese momento? Sí. Así que lo arrastramos al garaje. ¿Y entonces qué hiciste? Levantamos a Randy, levantamos sus pies y mamá comenzó a empujarlo y metimos a Randy en el maletero del auto. Ella se puso a limpiar toda la casa. Regresé arriba y me acosté, porque estaba asqueado de la situación. No podía creerlo y estaba preocupado porque no sabía qué hacer. Muy bien. Después de interrogar a Cloud, lo encarcelaron por prestar asistencia criminal.
Todavía había una orden de allanamiento en curso en la casa de Angela. Debido a los detalles que Cloud pudo darnos sobre dónde fue asesinado Randy, pude transmitirle eso a la detective Burke. Durante la búsqueda subimos unas escaleras y llegamos a una habitación. Estuve gateando por el piso donde estaba el escritorio de la computadora. Cuando retiré la alfombra había una cantidad significativa de sangre. Y también encontré un casquillo de pequeño calibre, consistente con el arma que creíamos que mató a Randy Ferguson. Estoy segura que Angela pensó que había limpiado bien, pero no lo hizo. Teníamos un caso bastante sólido contra Angela, ya que todo coincidía con la historia que nos había contado Cloud. Entonces, una vez que tuvimos a Angela bajo custodia, le pedimos que nos contara, ya saben, lo que sucedió. Randy salió del trabajo a la 1:30. Cenamos y todo iba muy bien. Y luego notó que nuestra hija tenía piojos de nuevo y comenzó a decir groserías y a decir cosas como que yo era una mala madre y que estaba harto de eso. Comenzó a decirme que ya había tenido suficiente y que me quitaría a mi hija. Me dijo que nunca la volvería a ver. Y luego fui a mi auto y en la maletera de mi auto había un arma e iba a usarla y luego no pude porque tenía mucho miedo y la verdad no quería lastimarlo. En serio no quería. Y estaba de pie junto a él y yo estaba temblando con el arma. Él me dijo, ¿qué estás haciendo? Y luego simplemente lo hice. Su historia fue que él le gritó cuando vio el arma y eso la hizo estremecerse y el arma se disparó. Y fue entonces cuando ella dijo que Cloud salió corriendo de su habitación y vio a Randy. Pero Cloud no era el único de sus hijos involucrados. Después de que Angela hizo la denuncia, fue cuando condujo el auto de Randy con él aún en el maletero hacia el área de Gig Harbor. Lisa Mary admitió que recogió a su madre y que sabía que ella había matado a Randy. Lisa también fue acusada por prestar asistencia criminal. Angela fue arrestada por asesinato en primer grado, que es premeditado. Más tarde descubrimos que estuvo teniendo unas conversaciones con ciertas personas a las que les pidió que asesinaran a Randy. Y todo confirmaba que ella tenía un plan en su cabeza, que finalmente llevó a cabo. Ella quería a Randy muerto. Le pidió a gente que lo hiciera por ella, pero cuando no lo hicieron, entonces decidió que lo haría ella misma, y lo hizo. Creo que nadie vio venir algo como esto. Me cuestioné mi criterio, porque dejé que esta asesina cuidara a mis hijos. La dejé entrar a nuestra casa, la dejé ser parte de la familia. Pero mirando hacia atrás, Angela era tan buena manipulando que si las señales hubieran estado ahí, no creo que las hubiera visto. Pensamos que ella quería tomar todo su dinero, pero tenía un plan diferente. Le dijo a su novio que Randy le había dejado la casa y que tenía la custodia de su hija. Pero también a ella le interesaba tener su seguro de vida. Podríamos decir que la hija de Randy también obtuvo cadena perpetua. En su corta vida, ella perdió mucho. Pero al igual creo que ha ganado mucho al estar bajo nuestra custodia.
Soy su mamá. Aaron es su papá. Y tiene 3 hermanas. Sé que es lo que Randy hubiera querido. Angela trató de alejar a mi hermano de mi lado. Y aunque ella le quitó la vida, al final sé que él murió sabiendo cuánto lo amaba. Y eso es lo más importante para mí.